Ya, listo, verá. Con esta pantalla vamos a ver si podemos trabajar. Voy a ver si puedo hacerle aquí el ejercicio para poder explicarle, en este caso, lo que estábamos diciendo en clase del ejercicio de la suma de vectores. No siempre será el problema suyo, ¿verdad? Sí, listo. Ya, a ver, verá, voy a coger yo, no sé si usted tiene el cuestionario para la solución de los ejercicios para la evaluación. No, listo. No, bueno, pero yo voy a coger un ejercicio de ahí para trabajar en base a ese, que es lo mismo, ¿no? Son dos vectores que prácticamente solamente están cambiados los datos. Entonces, verá, de ese ejercicio voy a coger yo, por ejemplo, este que me dice, si puedo trabajar, es más complicado trabajar, ¿sí? No sé si puedo con él. No, bueno. ¿Por qué no? ¿Qué no me ponen? Bueno, ahí tengo yo un vector. Tengo un vector ya. Y tengo el otro vector en esta posición, casi similar a lo que teníamos en la prueba. El un vector aquí me dice que es el vector A, y dice que vale 100 en newtons. 100 newtons. Y el otro vector, el de acá abajo, dice que es el vector B y vale 120 newtons. Vale 120 newtons. Bueno, ahí me disculpo por la letra que no me sale bien porque estoy diciendo con el mouse. Pero bueno, ya tengo el vector B, 120 newtons, el A, 100 newtons. Y me dice que el ángulo entre estos dos vectores, tengo un valor de 38.9 grados. Entonces dice 38, que no sé si puedo poner aquí. 38.9 grados. 38.9 grados. Es un espectacular reino de huevos sorpresa gigante. De plastilina Play-Doh. Ellos te mostrarán lo mejor que tienen para ti. Porque quieren ser tu favorito. No, mejor vamos de la forma normal. 38.9 grados. 38.9 grados. ¿Ya? Entonces, verá, una vez que tenemos nosotros los dos vectores, yo creo que les decía en clase, la primera de todos los pasos para resolver la suma de dos vectores es unirle estos dos vectores. Recuerda cuando teníamos, por ejemplo, un vector por aquí, teníamos, digamos, el primer vector, el vector de 120, el vector B teníamos aquí, y el otro vector, en cambio, teníamos por acá, en cambio, en este caso, el vector A. Teníamos separados los dos vectores, y en este caso, este vector A tenía el ángulo que estoy indicando, ¿no? 38.9 grados. Teníamos, y decía que el primer paso para el procedimiento era unir estos valores, esta unión de aquí, el arranque de este vector del vector A y también el arranque del vector B en un solo punto. Esa era la primera de las operaciones que yo debía realizar para poder empezar a sumar vectores. En este caso ya tengo yo unido aquí los dos vectores en un solo punto, en este caso en este vértice de aquí que estoy señalando. Una vez que ya tengo yo en cambio, ya unidos los vectores, el siguiente paso es trazar una paralela de cada vector hacia el otro vector. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo debo trazar una paralela del vector A, en este caso, en el extremo del vector B, ¿sí? Y una paralela
del vector B, que es horizontal, en el extremo del vector A. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Yo tengo aquí unos cuadritos, voy a contar los cuadros. 1, 2, 3, 4, 5 cuadros tiene mi vector B. Entonces arriba también debe tener 1, 2, 3, 4, 5 cuadros, más o menos por aquí. Entonces, mi vector B, más o menos en línea entrecortada, porque es una paralela, es la que estoy definiendo yo en este momento. ¿Ya? Ya tendría la paralela de mi vector B en el extremo del vector A. Y luego dice una paralela del vector A en el extremo del vector B. Entonces simplemente ya uno, ¿no? Uno con una línea entrecortada. Y he llegado yo al extremo del vector B. La paralela del vector A en el extremo del vector B. Ya, una vez que tengo yo realizado este paso a paso, o perdón, sigo al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál es? El número 3, trazar mi vector resultante o trazar la línea resultante. En este caso, la resultante dice que va, déjeme ver si puedo. ¿Dónde estás? Ya, entonces yo debo trazar desde este lugar donde están los vértices unidos del vector A y del vector B, los arranques, yo debo llegar con mi vector resultante hasta el extremo, en este caso, donde se unen las dos paralelas, ¿sí? Y donde se unen las dos paralelas, yo tengo en cambio el extremo de mi resultante. Entonces, el tercer paso es trazar la resultante. Tengo el tercer paso, ¿no? En este caso, voy analizando, veo y digo que desde la línea horizontal hasta mi resultante, yo tengo otro ángulo que estoy necesitando saber. Voy a ponerle yo a este ángulo gamma. ¿Ya? Y en cambio, analizo y digo que mi vector A, como estoy trazando yo una paralela de este vector en el extremo del vector B, yo sé que en cambio, este ángulo de aquí, este ángulo que estoy señalando con azul, también es de 38.9 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por el hecho de que esta paralela de aquí tiene la misma inclinación, por algo se llama paralela, ¿no? Es exactamente la misma línea del vector de 100 newtons. Entonces tengo también la inclinación de 38.9 grados. Perdón. Una vez que ya tengo yo definido esta situación de los ángulos y de la resultante, ahora sí paso a determinar el módulo que me pide, que es lo que le está solicitando en el ejercicio. Entonces yo pongo entre barritas y digo, la resultante es igual. ¿A qué? A la raíz cuadrada. ¿Sí? A la raíz cuadrada, ¿de qué nomás? Me dice del primer vector elevado al cuadrado. En este caso, puede ser A o puede ser B, indistinto. No hay inconveniente si se le pone primero B y después A, o si le Excelente, pone correcto. A. Ahí no sé si me escucha. Sí, ahí sí dice. Ya, gracias. Verá, le decía que una vez que ya tengo trazado la resultante, procedo en cambio a trazar, en este caso a calcular, perdón, la resultante. Para eso la resultante entre barras significa que yo voy a determinar un valor, en este caso el módulo. Entonces es igual a la raíz cuadrada del primer vector elevado al cuadrado. Entonces voy a poner aquí, digo en este caso que es de A elevado al cuadrado, ¿sí? Más el segundo vector, en este caso es B, ¿ya? Entonces digo B elevado al cuadrado más 2 veces el producto de estos vectores, es decir, 2 veces A por B, y dice por el coseno del ángulo que forman estos vectores, es decir, el ángulo que forma el vector A y el vector B, pues por el coseno de 38,9 grados. ¿Ya? Todo esto está dentro de la raíz. Entonces, una vez que tengo ya determinado mi fórmula, que es igual para todos los sistemas que tenga yo dos vectores,
Entonces, reemplazo valores, ¿no? Digo que la resultante es igual a la raíz cuadrada de. En este caso tengo A, que dice que vale 100. Entonces digo 100 elevado al cuadrado más B vale 120 más 120 elevado al cuadrado más 2 veces que multiplica por 100 que multiplica por 100 y por 120. 120. ¿Ya? Y esto es por el coseno de 38.9. De 38.9. O coma 9. Todo eso está dentro de una misma raíz. ¿Ya? Una vez que tengo yo determinado ya los valores, reemplazado los valores, procedo simplemente a calcular. Entonces, la resultante me da cuánto. Por favor, hágale para ver cuánto le da a usted. Yo también voy a hacer y vamos a ver si nos sale exactamente lo mismo. Por favor, hágale. Disculpe, señor, ¿por cuánto dijo? Es que pasa que hace ratito se hizo la pantalla negra y no le avanza a ver. Pero ahorita no le ve la... Sí, ahorita, a ratito nomás se hizo negra la pantalla. Ya, pero ahorita sí le ve todo lo que está escrito aquí. No, ya no se volvió a hacer, no se volvió a ver el ejercicio. Ahí no le ve el ejercicio. Sí. Ya, no le ve mismo la pantalla. No, Liz. Solo se le ve la flechita amarilla. La flecha amarilla. Ahí tal vez. No, Liz. No le ven. Pero en cambio yo sí estoy compartiendo. Pero voy a dejar de compartir. Ahorita estoy nuevamente en la sala de reunión, ¿no es cierto? Sí, Liz. Ya, nuevamente comparto. ¿Qué pasa? Ya, ahí, ¿se puede verle nuevamente? No, sigue negra la pantalla. Pero en cambio, lo que regreso a la reunión sí regresa. Ujú. Es raro. Es raro. Vuelvo a compartir nuevamente. Y aquí en este caso. Pues, eso. No mismo, no vas a verle. Ah, pero sí está dentro de... Sí, se le ve la pantalla principal, pero lo que no se ve es la... Déjame ver qué pasa, a ver. Yo le ve que le puedo hacer así.
Bueno, vamos, ya que más nos va a tocar hacer, en este caso nos va a tocar abrir Pine. Ya haríamos con Pine. Ya estoy aquí. Por acá. Comparto. Y voy a compartir Pine. Ya, ahora sí le puede ver Pine. Sí, le hice. Ya. Bueno, vamos nuevamente. No nos queda de otra. Un segundo nomás. Ya. Bueno, estábamos hablando que tengo un vector en esta posición. Tengo otro vector en esta posición. En esta posición. Tenía los dos vectores así. Luego estaba hablando que debo yo formar paralelogramo. Por eso trazaba. Ya tengo aquí una paralela. Y asimismo cogía una paralela en cambio del otro vector. La paralela también venía para acá. Ya, formaba yo ahí el paralelogramo. Entonces, luego de eso yo le decía que debo yo trazar mi vector resultante. Desde la unión o desde donde nacen los dos vectores hasta donde se unen las dos paralelas en este caso. Pues ahí yo tenía, en este caso, puede ser más grande. Ya, aquí tenía yo. Y aquí mi vector. La punta del vector resultante. Ya. De ahí tenía yo. Esto. Ya, esto era mi resultante. Mi resultante. Ya, una vez que tenía hasta ahí, decía, no, o sea, lógicamente, el primero era mi vector A, que valía 100 newtons, el otro vector valía, era el vector B, que valía 120 newtons, 20 newtons, ¿ya? Y ¿dónde está? Bueno, estábamos hasta ahí. Tenía mi ángulo que decía que vale, sí, que valía aquí 37 grados.
Eso aquí era 37 grados. No, no era 37, era 30 y, otro dije 38.9. 38,9 grados. ¿Ya? Y les decía también que como es una paralela, este vector A, ¿sí? También tengo yo acá mi vector A. Es decir, la inclinación de mi vector A que tengo al inicio también lo tengo acá. Pues acá también tengo 38.9 grados. 38,9 grados. ¿Ya? Entonces también tengo la misma inclinación. Entonces una vez que tenía eso, procedo a calcular. Y digo que la resultante es igual a la raíz cuadrada, les decía, ¿no? Del vector A elevado al cuadrado más el vector B elevado al cuadrado más dos veces la multiplicación de estos vectores o el doble producto de A por B, y por el coseno de, en este caso, de 38.9 grados. 38,9 grados. ¿Ya? Y ahí sacamos la resultante. Decía que le haga también la calculadora, a ver cuánto le sale. Esto es igual. Digo, o voy reemplazando valores en este caso. Ah, ¿cuánto tenemos? Tenemos 100. Entonces dice 100 elevado al cuadrado. 100 elevado al cuadrado más, en este caso, el siguiente vector es 120 más 120 elevado al cuadrado. Espérame, le borro esto, no me gusta. Está horrible esto. Ya. 120 más 100 más 120 también elevado al cuadrado más dos veces por A que vale 100 por B que vale 120. Por eso, por el coseno del ángulo que, bueno, por el coseno de 38.9 grados. 38,9 grados. ¿Ya? Entonces estaría dentro de la raíz. Entonces, ahí, si le hace a ustedes este cálculo, yo también le voy a hacer, ¿no? Dice 100 al cuadrado más 120 al cuadrado más dos veces por 100 por 120 por el coseno de 38.9 grados. Esto es igual, me sale de 43.077. Es decir, aquí me sale un valor, dice resultante, es igual a 43.000, la raíz de 43.077, 77,84. 84. ¿Ya? Y de ahí saco yo la raíz de eso y me queda un valor de raíz 207.55. 207,55. Ya, como todo es en newtons, esto de aquí también es newtons. Ya tengo hecho la primera parte de lo que necesitaba. La primera parte ya tengo, que es el módulo de la resultante.
¿Hasta ahí tiene alguna inquietud, señorita? No lo hice. Ya. Seguro no pasa. Ay, sí. Ya. A ver. Entonces, ya. Una vez que tengo hasta ahí, entonces ahora voy a calcular la dirección. Como yo le decía, la dirección en cambio es este ángulo de aquí, desde la horizontal hasta mi radio vector. Entonces, como yo necesito ese ángulo, pues ese ángulo va a ser, voy a ponerle alfa a este ángulo. Ese es el ángulo del que yo necesito. Ahora bien, puedo trabajar en el mismo esquema que tengo aquí, en el mismo dibujo, o puedo sacarle aparte. Ya, yo siempre les decía a ustedes que más bien saquen aparte para que no se confundan ahí mismo. Entonces, lo que debo hacer es lo siguiente. Saco, si puedo irme más acá, un poquito. Voy a irme hacia abajo. Sí, ya no puedo. Ya, bueno. Entonces tengo mi resultante. Tengo mi resultante. Me dice que tengo mi otra línea en esta posición. Mi otra línea en esta posición. Ya. Voy a poner también mi resultante de otro color aquí. No, vamos a poner nada. Ya. Entonces, esta de aquí es mi resultante. Ya tengo el valor, ¿cierto? Este de aquí vale 120 newtons, la base. La otra, como es el vector A, simplemente era la paralela. Entonces esto de aquí igual vale 100. Luego, este ángulo de aquí era 38.9 grados. 38,9 grados. ¿Sí? Y el ángulo de aquí le estaba diciendo que es, en este caso, alfa. Será alfa. Este ángulo de aquí voy a denominarle gamma. Gamma. Ya, y una vez que tengo de esta manera, ahora yo digo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo llano, un ángulo plano que se llama, es decir, todo esto es mi ángulo, yo sé que todo esto vale 180 grados. Yo sé que vale 180 grados. Ahora, si a este mismo ángulo yo le divido, por ejemplo, en dos partes, ya, y digo que, por ejemplo, esto de aquí vale 80 grados, si yo digo que esto vale 80 grados, entonces la diferencia para llegar a 180 va a ser este ángulo de aquí. Es decir, yo voy a tener aquí en cambio, por ejemplo, 100 grados. 100 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los 80 más los 100, todo esto me da 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Pues hago lo mismo acá, ¿no? Veo, tengo 38.9 grados y tengo gamma. Entonces quiere decir que gamma va a ser igual a los 180 grados, ¿no es cierto? Porque todo esto tiene 180 grados. Los 180 grados menos los 38.9 que tengo. Menos 38,9 grados. ¿Ya? Pues con eso gamma yo sé que es igual a ¿cuánto? Dice 180 menos 38.9 grados
141.1. Entonces, 141,1 newton. ¿Ya? Ese sería mi ángulo con el que yo debo trabajar. Entonces, ahora sí yo aplico la ley de los senos. ¿Sí? La ley de los senos. ¿Qué me dice esta ley? Me dice que para encontrar, en este caso, los ángulos internos de un triángulo oblicuo ángulo, por lo menos debo tener dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Entonces yo veo y digo, la resultante, si tengo, ¿no? Porque la resultante ya calculé acá arriba, dice 207.55. Sí tengo la resultante. Tengo alfa, ese sí no tengo, porque ese estoy buscando. Desde acá arriba yo estoy buscando alfa. ¿Sí? Nuevamente, en cambio, gamma, en cambio, sí tengo. Ya encontré yo gamma, dice que vale 141.1. Entonces, ahora sí tengo yo dos lados, sí, por los dos lados, porque R sí tengo. 100 en el otro lado y 120 en el otro lado, entonces sí tengo todos los lados del triángulo. Solamente lo que me falta ahorita a mí determinar es alfa en este caso. ¿Sí? Yo necesito determinar este ángulo alfa. Entonces, para eso, en la ley de los senos, ¿qué me dice? Me dice que es una relación entre un lado y el seno del ángulo opuesto. Entonces, voy a copiar. Digo R, ¿sí? Un lado y el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? En este caso, sería gamma, ¿no es cierto? Entonces, dice el seno de gamma. Esto es igual. Ahora necesito que intervenga en cambio mi ángulo, el que yo estoy buscando. El que estoy buscando es alfa. Entonces, el lado opuesto, ¿cuál es? Es 100. Ya, entonces debo hacer que intervenga el lado de 100 y mi ángulo alfa. Es decir, entonces es igual a 100 es el seno. Bien, es el seno. ¿De qué? Del ángulo alfa. ¿Ya? De aquí el ángulo alfa conozco, no conozco. Gamma conozco, ese sí conozco, vale 141.1 newton. Entonces voy a despejar, ¿no? Primero elimino los denominadores. ¿Cómo elimino? Todo este seno que dice, déjeme ver si puedo ponerle así. Vamos a ver si. Sí, todo este seno de alfa pasa, en este caso, pasa al primer miembro a multiplicar. Sí, pasa a multiplicar. Es decir, esto es multiplicación. Y asimismo, en cambio, el seno de gamma pasa al otro miembro, ¿sí? Pasa al otro miembro a multiplicar, ¿ya? Entonces, ¿con eso qué me queda? Me queda, me dice, R por el seno de alfa es igual a 100 por el seno de gamma, ¿ya? Y eliminando los denominadores. Ahora, como debo dejarle solito a mi ángulo alfa, ¿sí? En este caso que está multiplicando R, entonces pasa en cambio el otro miembro a dividir. Siempre la operación contraria. Entonces me queda en este caso, me va a quedar 100. Perdón. A ver, aquí del seno. Pero es que no tengo más espacio. O sea, más grande. Ya, ya. Ahora sí, entonces me queda. Ya. Entonces me queda el seno de alfa. Seno de alfa es igual a 100 por el seno. Por el seno. Yo voy reemplazando, ¿no? Gamma me valía, ¿dónde está? 141.1.
Entonces, el seno de 141,1 newton. Todo esto sobre la resultante, ¿no? Estoy pasando al otro miembro a dividir sobre la resultante. ¿Ya? De ahí si despejo solamente alfa. Alfa es igual a que si yo tengo seno, coseno, tangente, cualquiera de las funciones trigonométricas, siempre el ángulo va a ser al arco seno. Puedo ponerle seno a menos 1 o le pongo aquí arc, seno, arc, seno, ¿sí? ¿De qué nomás? De todo lo que tenía yo aquí, ¿no? Entonces dice 100 por el seno, 100 por el seno de 141,1 newton sobre la resultante que ya calculé por acá arriba, valía 207,55 sobre 207,55. ¿Ya? De donde el ángulo es igual, ¿cuánto le dio? No sé si le hizo, pero entonces esto sale, multiplico 100 por el seno de 141. Perdón, ¿dónde estoy? Por el seno de, ¿dónde está? Mire que estoy diciendo otras cosas, usted no me advierte. Estoy crónico. Ya le borro esto de aquí. Y me dice que es 141,1 grados. ¿Sí? Un grado de eso de aquí. Estoy con el ángulo. Ya, perdón, ya estoy un poco cansado de toda la jornada. Bueno, no hay problema. Bueno, el seno de 141,1 grados. Entonces yo multiplico 100 por 141,1 por el seno de 141,1 y eso divido para 207,55 y me queda 0,3025. ¿Sí? Entonces me queda esto es igual. Tengo que coger esto es el arco seno. Arco seno. Seno. El valor que le acabo de decir, 0,302 o 0,3025. 0,3025. ¿Ya? De donde el ángulo alfa me da igual a qué. Digo, shift seno, y ahí me sale seno a la menos 1 o arco seno, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, ¿de qué? Del valor que acabo de sacar. Me sale 17,61. 17,61 grados. ¿Ya? Y he encontrado en este caso la dirección de la resultante. Y este ángulo alfa que tengo yo aquí me dice que vale 17,61 grados. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, señorita? No lo sé. Ya, ¿qué tal? Ahí sí le entendió mejor la resolución del ejercicio. Sí, Liz, ahí sí. Ya, verá. Entonces, de aquí, ¿sí le copió todo o alguna parte necesita copiar? No, sí le copié todo, Liz. Ya, verá. Entonces, de aquí, en cambio, como voy a utilizar el mismo ejercicio, ¿sí? En cambio, ¿cuál es su rendimiento más claro en este parcial suyo? En el anterior. Está bien baja, Liz. Baja está, ya. Verá, bueno, con todo entonces yo voy a hacer uno de los ejercicios que necesito para indicarles a los chicos cómo se resuelve. Entonces, con usted, como estoy ahorita en la sala, entonces voy a hacer este ejercicio para que también quede grabado, porque también les voy a enviar este video para que puedan también ver y poder resolver también este ejercicio del número 6 del cuestionario que les estoy enviando. Entonces, verá. De este mismo sistema de dos vectores, que el uno vale 100 newtons, el otro vale 120 newtons, yo tengo en el literal 6, me dice, de esta gráfica, por geometría, determinar la distancia entre los extremos, entre las puntas, me dice. Es decir, yo necesito, voy nuevamente a graficar
mis vectores, ¿sí? Vamos a ver. Tengo mi primer vector, es el de aquí. Esto. Ya, tengo mi primer vector, es este de aquí. Y mi segundo vector, en cambio, es, voy a hacer con otro color, verde. Bueno, y este es mi segundo vector. Voy a mover esto. Coinciden los dos. Ya, ahí. Ahí. Entonces me está diciendo que. Un segundo, va a ser más sencillo esto. Ya, ahí sí estamos mejor. Sí. Para acá. Ya. De este sistema de dos vectores, ya, el uno valía 100, como vimos, y el otro vale 120, me dice me dice por geometría, determinar la distancia entre los extremos, entre las puntas de los dos vectores. Es decir, yo tengo aquí una punta, ¿sí? Y tengo acá otra punta, son las puntas de los dos vectores. Entre estas dos puntas yo debo encontrar, vamos a ver si puedo hacerles, a ver si tengo alguna opción de... Ya, esta distancia me está pidiendo. Me pide esta distancia. ¿Sí? La distancia. Yo voy a ponerle, en este caso voy a poner el punto 1 y voy a poner acá el punto 2. Necesito determinar la distancia entre esos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, pero para eso yo necesito conocer las coordenadas, es decir, necesito conocer x1 y necesito conocer y1. Necesito conocer y1, ¿sí? Luego, en cambio, en el punto 2 necesito conocer x2 y necesito conocer y2. Bueno, ¿ya? x1, y1, 1, y1, x2, y2. Son los puntos que necesito conocer para poder encontrar la distancia entre estos puntos. Ahora, ¿cómo hago para determinar el punto, por ejemplo, x1? ¿Ya? x1 en este caso del vector, este vector valía 100 newtons. Ya, entonces, este vector vale 100. Voy a poner aquí los valores. Valía 100. Y este de acá valía 120, si no me equivoco. Valía 120 newtons. 120 newtons. Y acá también newtons. El ángulo dice 38.9. Ya, entonces 38,9. 38.9 grados. Ese es el ángulo que yo tengo aquí. ¿Ya? Ahora, entonces, si yo necesito conocer x1 y y1, ¿sí? En este caso, yo estoy necesitando conocer las componentes rectangulares del vector. Necesito conocer las componentes rectangulares del vector, en este caso del vector A, que era este vector de aquí, y el vector B, que es el vector horizontal. Entonces, AX, ¿sí? AX es igual a ¿qué? Va a ser igual a 100, porque es A, ¿no es cierto? El vector A, 100, por el coseno del ángulo, ¿sí? En este caso de 38.9. 38,9 grados. ¿Ya? De donde AX es igual a, voy a hacerle, ¿no? Dice 100
por el coseno de 38.9 grados. Igual dice 77.82. Entonces 77,82. ¿Qué son estos? Pues son newtons. ¿Ya? Y AY, en cambio es igual, asimismo a los 100. En cambio por el seno, ¿no? Ustedes saben que siempre la componente horizontal es por el coseno y la vertical es por el seno, eso ya vimos, ¿no? Entonces dice por el seno del mismo ángulo, 38,9 grados. ¿Ya? Si hago esta operación me sale, vengo y digo, esto seno, igual, 62.79. 62,79. ¿Ya? En este caso también son newtons. ¿Ya? Son newtons. Entonces, ahora, se supone que, como ya estoy calculando yo AX, ¿sí? AX en este caso, mire, si yo trazo una perpendicular al eje X, este de aquí es AX. Este de aquí es AX. ¿Ya? Y si trazo asimismo una perpendicular al eje Y, ¿sí? Al eje Y, entonces el que yo encontré, este es AY. ¿Ya? He encontrado las componentes. Ustedes están viendo que he encontrado X1 y Y1. Entonces, AX es igual a ¿qué? A X1. Y en cambio, AY es igual a Y1. Ya, he hecho para el primer vector. Hay que hacer para los dos vectores porque yo necesito las componentes de P1 y las componentes de P sub 2. Necesito todo de los dos puntos. Ahora voy a trabajar en cambio con el otro lado. Voy a trabajar con el P sub 2. ¿Ya? Para este caso, en cambio, sería B. Digo que Bx es igual a ¿qué? Al valor, ¿no? Dice 120 coseno, en este caso, ¿de cuánto? Como es horizontal, pues de 0 grados. ¿Sí? By, de una vez voy a poner, By es igual a, perdón, a ver, no, sí está bien. Es igual a 120 seno de 0 grados. 0 grados, ¿ya? Si yo resuelvo la primera, Bx, me dice que es 120 coseno de 0 grados y me dice que es igual a 120, es decir, el coseno de 0 grados es 1. Entonces 1 por 120 me queda 120. ¿Me queda 120 qué? Newtons, ¿sí? Y en cambio By por lógica no me puede dar un valor porque es horizontal, debe darme 0. Entonces estamos hablando que el seno de 0 grados, pues si no puede hacer también, ¿no? Entonces dice 120 seno de 0 grados me va a dar 0, porque el seno de 0 grados es 0. Entonces me queda aquí 0 newtons, ¿ya? Y como necesitaba yo las componentes rectangulares para sacar mi distancia, estamos hablando que 120 es igual a x2, y en cambio By va a ser igual en cambio a Y sub 2. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo yo esto, lógicamente ya tengo yo para poder calcular mi distancia. Entonces, mi distancia de todo esto, ¿sí? Voy a calcular la distancia. Y en este caso la distancia, en cambio, dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a sacar, es igual a la raíz cuadrada de x2 o x sub 2, ¿sí? Menos x sub 1, menos de x sub 1, todo eso elevado al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1. Entonces, y sub 2 menos y sub 1, todo esto elevado al cuadrado. Recuerda que eso sí vimos a un inicio, entonces simplemente estamos
recordando un poco lo que ya vimos al inicio del curso. Entonces, X2, veo dónde está X2. X2 dice que vale 120. Entonces, yo pongo aquí 120 menos X1 dice 77.82 menos 77,82. Punto 82 y todo esto dice elevado al cuadrado más dice Y2 menos Y1. Entonces, Y2 dice que vale 0 menos Y1 vale 62.79. 62,79. No debo preocuparme yo por el signo si tengo yo negativo ahí, porque estoy elevando a una potencia par. Recuerden que cualquier número positivo o negativo elevado a una potencia par siempre me va a dar un número positivo, ¿ya? Entonces, la primera me queda 120, vamos a hacer 120 menos 77.82, 42.18. Entonces, aquí tengo 42,18 elevado al cuadrado más 0 menos 62.79. Como tengo un menos aquí, me va a quedar negativo. Entonces ahí sí le pongo entre paréntesis menos 62,79. Todo eso elevado al cuadrado también. ¿Ya? De ahí me dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de, ahora sí resuelvo, ¿no? 42.18 elevado al cuadrado más, ya no tomo en cuenta el signo porque va a ser positivo, entonces 62.79 elevado también al cuadrado. Me sale 5.721. 5.721,74. Ya, borro un poco esto de más. Aquí, ya. Y llegaría hasta aquí la raíz. Saco la raíz de esto. Saco la raíz de esto. La raíz de esto. Y me sale 75.64. Entonces, ¿dónde está? 75,64. ¿Sí? Esa es la distancia entre mis puntos. En este caso tengo la distancia entre mis puntos, ya sin considerar que son, en este caso, por ejemplo, newtons, ¿sí? Sino simplemente unidades. Como es distancia, ya no puedo decir que son una distancia en newtons, ¿no? Lógicamente ahora simplemente estoy diciendo que mi distancia entre el punto 1 y punto 2 en coordenadas rectangulares, ya saco la coordenada x1 y digo que es 77.82, y1 62.79, x2 120 y y2 0. Directamente yo ya saco la distancia de 75.64, ¿ya? Tengo mi distancia. Una vez que calculo la distancia, esto debo hacer para cada uno de los ejercicios, ¿no? ¿Sí? Esto le puedo decir, como es distancia, puedo decir que estas son, en cambio, unidades, ¿sí? Que me debe dar, que me debe dar este valor aquí midiendo con la regla, es verdad, sí me debe dar. ¿Por qué? Porque me dice el ejercicio que debo yo graficar a una escala adecuada. Entonces, si yo tengo aplicado una escala para graficar tanto el vector número 1 como el vector número 2, tanto el vector A como el vector B, yo puedo también medir con una regla y volver nuevamente como hacíamos en los otros ejercicios y llego realmente a este valor, al valor que yo he calculado. Luego, en el otro ítem me dice, a ver, me dice determinar la distancia entre los extremos, ya. Así como las coordenadas del punto medio, así como las coordenadas del punto medio. Es decir, como yo tengo aquí graficado mi distancia, entonces me dice que yo necesito en este punto, en la mitad, en este puntito, estoy necesitando yo
en cambio, las coordenadas de este punto medio. El punto medio. ¿Recuerdan que hicimos, sí hicimos con ustedes al inicio? Entonces yo sacaba el punto medio. Aquí era igual a x medio y y medio. Las coordenadas de este punto, ¿sí? Las coordenadas de este punto medio. Es lo que yo voy a determinar en este momento, ¿ya? Entonces vengo para acá y digo, en cambio, el punto medio, el punto medio. En cambio, ¿cómo termino yo el punto medio? Digo que el punto medio, el punto se me pierde. Y ya le encontré. Ya, el punto medio es igual. ¿A qué nomás? Como me dice ahí, a un x medio, coma, y medio. ¿Cómo determino x medio? X medio va a ser igual, ¿sí? A la suma, o a la semisuma se podría decir, ¿no? ¿De qué? De x1 más x2, y todo esto, perdón, x2 dividido para 2, ¿ya? Y y medio va a ser igual a ¿qué? Bueno, a lo mismo, ¿no? A la semisuma de ¿qué? De y1 más y2 dividido para 2. Estas son las dos formulitas que debo aplicar. Como ustedes ven, no es nada complicado. Igual la de acá también, la distancia, ustedes ven, no es nada complicado. Solamente lo que hice algo de cálculo es al determinar las componentes X y Y. Nada más. De ahí sí solamente es cuestión de ir reemplazando, no equivocarse, tener el mayor cuidado en no equivocarse y simplemente le sale el resultado. Entonces vamos a seguir calculando. Ahora, para determinar X medio, vamos por aquí, X medio, ¿sí? Es igual, me dice a la suma dividido para 2 de los X. Entonces, ¿cuál nomás eran las X? Dice X1 vale 77.82. Voy a poner aquí 77, 82, 77,82 más la otra X, X2. X2 dice que vale 120. Ya, entonces más 120. Más 20 dividido para 2. En cambio, y medio dice que es igual, asimismo, la suma de las y. Pues voy a ver, la primera y1, 62.79. 62,79. 62,79 más la otra y. Bueno, la otra y no ayuda en nada, pero bueno, le pongo más 0. ¿Sí? Y2 es 0. Entonces, más y2, que es 0. Y todo eso dividido para 2. Entonces, igual, x medios, igual, y medios. Voy a cambiarle el otro color. Vamos a ver. Entonces me dice, de x medios, dice 77.82 más 120. Y todo esto dividido para 2, me dice 98.91. Pues vamos a poner aquí 98, 98,91. ¿Sí? Y la otra coordenada, en cambio, es 62.79 dividido para 2, me da 31.39. 31,39. He determinado X medios y Y medios. Entonces, para terminar el ejercicio, yo debo poner que mi punto medio, ¿sí? Tiene las siguientes coordenadas. 98, 91, punto y coma. ¿Por qué pongo punto y coma? Porque aquí ya puse una coma. Y si solamente le pongo coma acá, me equivoco. Pareciera que tengo dos comas ahí. Si yo tengo una coma, le pongo acá punto y coma. Si usted utiliza el punto para decimal, ahí sí puede poner simplemente una coma, ¿ya? Y no me equivoco. Y en medios, en cambio, es 31.
31,39. Y ya, y de esta manera, yo he determinado en este caso, ¿sí? He determinado mi punto medio. Lo que también me pide en este caso, el literal número, el número 6. Número 6. Ya, también dice graficar a una escala adecuada para poder comprobar realmente si me sale esas cantidades. El número 7 dice de las gráficas anteriores determinar tanto de manera gráfica como analítica los componentes rectangulares de los vectores A y B. También hemos hecho eso en clase. Debe graficar a una escala adecuada, trazar con una regla perpendicular, es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Aquí trazar perpendiculares, encontrar la componente en X, en Y, medir, y luego esa medición llevar nuevamente, en este caso, a newtons y ver si le sale en cambio con esta fórmula, comparar con esta fórmula si le sale lo mismo. Porque esta parte que estoy haciendo aquí es del método analítico. El gráfico simplemente hay que medir con la reglita y poner asimismo también el ángulo con un graduador, ¿ya? ¿Qué más? El punto número 8 dice transformación de vectores de las gráficas anteriores, transformar cada uno de los vectores A y B a coordenadas polares, geográficas y rectangulares. Las rectangulares hemos acabado de ver, son estas de aquí, AX y AY. Entonces la coordenada de un punto en coordenada rectangular es como este punto 1, ¿sí? Que me debe dar X e Y, ¿ya? En este caso, si he calculado las de X, solamente debería yo armar aquí el punto, ¿no? El punto en coordenadas rectangulares. Si yo armemos de una vez un punto para que vean. El punto en coordenadas rectangulares, es decir, ya el punto en coordenadas rectangulares, por ejemplo, el punto del vector A, en este caso, va a ser ¿qué? 77,82, 7,82, punto y coma, 62,79. ¿Sí? Estas son las coordenadas de este punto P1 en coordenadas rectangulares. En cambio, coordenadas polares será, en cambio, será este valor, 100 newtons, y el ángulo será 38,9 grados. Y en coordenadas geográficas, en cambio, será el complemento, ¿no? El ángulo que me está faltando en la parte de acá arriba. ¿Sí? El ángulo que falta de acá arriba. Es decir, 90 grados menos 38,9. Me da 51,1. Entonces, en coordenadas geográficas me va a dar, en cambio, 100, pues en coordenada geográfica, el punto A, el punto A va a tener, en cambio, 100 como módulo, 100, coma, y transformo, ¿no? En este caso transformo, me dice, coma, norte, porque estoy ahora sin cambio Y, se transforma en norte, en cambio diría norte, 51,11, 51,11, sí, grados. ¿Hacia dónde está yendo? Hacia la derecha. Entonces, en este caso, la parte celeste que tengo, donde está el punto P2, es hacia el este. Ya tengo yo mi coordenada geográfica, ¿ya? Y la polar, como les dije, simplemente es con el ángulo, ¿no? Quedaría 100 y en vez de norte, 51,11 este, quedaría solamente 38,9 grados. Ya tendríamos mi coordenada polar. ¿Qué más? De ahí paso a expresiones vectoriales de las gráficas como esta que acabo de indicarles, acabo de resolver. Sí, de estas, expresar los vectores A y B en función de sus componentes rectangulares, ya hemos hecho. En función de sus vectores bases, solamente hay que agregarles, como decía, I y J. Y en función de su vector unitario, que también hemos realizado unos ejercicios ahí en clases. Y en función de su módulo, que también está realizado. Luego la suma de vectores que ya hemos hecho. Ahora sí, la última parte, el literal 10, es suma de vectores. Dice de las gráficas, como la que acabo de hacer, realizar la suma de los vectores con las magnitudes indicadas en las figuras.
determinar el módulo y la dirección de la fuerza resultante con respecto al eje positivo X. Con respecto al eje positivo X. En este caso, igual que lo que tenemos ahí, alfa. Alfa estoy midiendo desde X hasta mi radio vector o hasta mi vector. Usar el método del paralelogramo, es decir, el método que estoy yo utilizando aquí. No otro método más, sino el que utilicé en este caso, inclusive en este video que acabo de hacer. Y graficar a una escala adecuada cada vector. Es decir, el vector de 100 a una escala adecuada a sí mismo. Y si es la misma escala, que en este caso sí sería la misma escala, también el vector B va también a ser la misma escala utilizada para poder graficarle de igual manera. Es decir, A y B tendrían la misma escala en este ejercicio que es el número 1 de vectores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez, señorita, está ahí? No, Lice. Ya, entonces, verá, entonces de eso se trata. Bueno, he hecho también un poco de este cuestionario para que también vea cómo está, porque lógicamente un señor estudiante también me pedía que le ayude con esto y valga la oportunidad que estaba con usted trabajando, entonces también he hecho el video y también para todos, ¿no? Voy a subir también esto a la plataforma y tratar de difundir para que todos vean, todos sepan cómo se debe realizar, tengan un poco más de refuerzo en este caso que estamos haciendo, no es un refuerzo académico, que todos los chicos sepan, lo que necesito es que todos dominen, en este caso, la suma de vectores. No hemos entrado a resta, pero por lo menos la suma, que se entienda de mejor manera cómo es el sistema de resolución, ¿ya? Déjenme, voy a dejar de compartir, ¿ya? Me supongo que ahora sí estamos ya en la página principal, ¿no es cierto? Sí, Lice. Y Lice, en eso del cuestionario, eso, ¿dónde o sea, dónde puede ver eso?